Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos día sábado, dado que ayer viernes, que es el día habitual de este curso, fue el 1 de mayo. Varios seguramente habrán podido ver el acto transmitido a través de La Izquierda Diario. La día de hoy es avanzar con el capítulo 1, con lo que queda del capítulo 1 del tomo 1 del Capital, y continuar con el capítulo 2. Recuerden que este material lo van a encontrar después de esta transmisión para poder consultar cuando quieran en el campus virtual de La Izquierda Diario. Recuerden que inscribiéndose tienen acceso a este video, pero también a los foros donde pueden mandar consultas, y hay otros materiales como indicaciones de dónde conseguir el libro de Capital para quienes no lo tienen, y también otros videos, entre otros de un seminario del Capital realizado en 2015, que pueden consultar para profundizar varias de las cosas que vamos a abordar acá. La idea de hoy, como decía, es retomar a partir del apartado 3 del capítulo 1. Estuvimos contestando varias preguntas y consultas que nos realizaron de lo que fue la exposición sobre el método del capital, los apartados 1 y 2. Los invitamos nuevamente a realizar consultas a través de los foros. Vamos a estar contestándolas ahí y retomándolas en algún caso tal vez en la próxima reunión. Así que recuerden aprovechar esa herramienta. Bueno, vamos a repasar previamente un poco lo que hemos visto hasta ahora en el Capital. Recordemos, Marx empieza planteándonos que la sociedad capitalista, o una sociedad donde domina este modo de producción, está basada en el intercambio generalizado de mercancías, y entonces la riqueza social se manifiesta como un enorme cúmulo de mercancías. Marx hace esta definición y rápidamente se concentra en analizar, bueno, ¿en qué consiste esta mercancía? Bueno, mercancía es un producto del trabajo bajo determinadas relaciones sociales donde ese producto solo llega a aquella persona que lo va a consumir, solo llega a través de un proceso de intercambio. Entonces, tiene lo que tienen los valores de uso, los productos del trabajo en toda sociedad, que es un valor de uso, una determinada utilidad, un determinado fin útil, que es algo que no requiere para Marx mayor análisis, no se detiene mucho en eso, sino que lo define. La mercancía, como todo producto del trabajo, es producido para ser utilizado con un determinado fin útil, y ese es su valor de uso, pero aparte tiene un valor de cambio. Bueno, Marx continúa este análisis, como ya vimos, llega a la conclusión de que la categoría de valor de cambio es expresión o manifestación del valor, y dedica el resto del apartado 1 del capítulo 1 y también del apartado 2 a analizar qué es esta idea del valor, qué es este valor expresado en el valor de cambio. Y no vuelve a esa categoría de valor de cambio a lo largo de estos capítulos, más que tangencialmente, de pasadas, digamos. Pero no vuelve a detenerse ahí. Bueno, ahí desarrolla toda una serie de categorías que las vamos a mencionar. Para profundizarlas, obviamente está la lectura del libro, los materiales que leímos, y también pueden volver a ver el video que está disponible del primer encuentro. Las vamos a mencionar, digamos. El valor, como dice Marx, es básicamente la expresión o es el trabajo abstracto socialmente necesario incorporado en las mercancías. Recordemos, trabajo abstracto socialmente necesario porque se abstrae de los distintos caracteres útiles de esos trabajos, es decir, su carácter de producir mesas, producir sillas, producir fideos, producir mate, todos algunos de los ejemplos que fuimos dando la vez anterior, se abstrae de eso y los toma como gelatina de trabajo. Gelatina de trabajo socialmente necesario, es decir, que cuenta el promedio social, cuenta la consideración de que ese trabajo se lleva a cabo con las destrezas y las herramientas dominantes en cada rama de la producción, es decir, que no se usan herramientas ni peores ni mejores que las del promedio. Bueno, y ahí va a desarrollar una serie de polos, por decirlo de alguna forma, que es importante que los tengamos presentes para lo que vamos a ver ahora. Que por un lado, bueno, está el valor de uso y por otro lado está el valor. Y del lado del valor de uso va a ubicar dos categorías más que estuvimos mencionando, que mencionamos mucho la vez anterior, que son el trabajo concreto y el trabajo como trabajo privado. Esas dos categorías, el trabajo concreto, es decir, trabajo que hace mesas, trabajo que hace sillas, trabajo especificado, trabajo para qué, trabajo de qué valor de uso produce, ese es el trabajo concreto.
Y después la dimensión esta que es el trabajo privado, es decir, el trabajo en la esfera en la que sería en la esfera en la que se está llevando a cabo. El trabajo privado sería el trabajo en la instancia en la cual cada productor y productora en su taller, en su fábrica, en su comercio, en su lugar de servicio, etcétera, pero centrado sobre todo en el trabajo productor de bienes y servicios útiles, que es una discusión que haría para profundizar. Bueno, cada uno de ellos en su esfera privada, en su esfera de producción, tomando las decisiones sobre cómo va a llevar esa producción, cuánto va a producir, con qué herramientas, con qué calidad de materiales, etcétera. Bueno, y a ese contrapuesto a el trabajo social. Bueno, entonces tenemos un lado el valor de uso, con esas dos categorías, trabajo concreto y trabajo privado, y del otro lado el valor que está ligado a otras dos categorías, que son la del trabajo abstracto que venimos mencionando, y el trabajo social como opuesto a el trabajo privado, que sería el trabajo socialmente necesario, el trabajo como unidad acreditada, digamos, como unidad de esto aporta, cuantificado en la mercancía, una determinada cantidad de trabajo socialmente necesario. Bueno, estas polaridades o posiciones tienen que ver con el carácter bifacético del trabajo. Recuerden que ese es el título del apartado 2 del capítulo que discutimos en el encuentro anterior y los invitamos de vuelta, les recuerdo, a repasarlo. Pero bueno, esa polaridad entre trabajo concreto por un lado, trabajo abstracto por otro, trabajo privado, trabajo social, va a ser muy importante también en lo que vamos a analizar en este otro capítulo, en este otro apartado, que es el apartado 3. Bueno, el apartado se titula La forma de valor o el valor de cambio, digamos, ese es el título. Bueno, el valor de cambio, ya lo venimos mencionando, cuando Marx habla de valor de cambio, está hablando de, hasta ahora, digamos, y suponiendo todavía en esta instancia que no ha aparecido el dinero, el valor de cambio es X mercancía, una determinada cantidad de una mercancía. En nuestro caso veníamos dando el ejemplo de las mesas. Bueno, una mesa igual a 4 sillas. Ese es el valor de cambio, es decir, que una mesa se cambia por 4 sillas, o una mesa se cambia por 50 lapiceras, o una mesa se cambia por 200 paquetes de yerba de medio kilo. Bueno, esa es básicamente el valor de cambio de la mercancía mesa expresado en distintas mercancías. Marx va a utilizar, y vamos a ir volviendo a ese ejemplo bastante de acá en adelante, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta. Bueno, ese es el valor de cambio de las varas de lienzo expresado en chaquetas. Bueno, esta es la forma, si se quiere, embrionaria, inicial, elemental de lo que es la relación de precio, digamos, que es la que Marx justamente va a intentar o va a empezar a desarrollar acá y va a ir profundizando en los capítulos siguientes, digamos. Entonces, el valor de cambio es justamente esa forma de valor, es forma de valor o valor de cambio, es el nombre del apartado, tiene que ver con un hecho que es lo que va a explicar, fundamentar Marx acá, que es que en cuanto a valores, dice Marx, así empieza este apartado, en cuanto a valores, la mercancía, la objetividad de las mercancías no tiene dónde agarrarse, digamos, o sea, a diferencia del valor de uso, que uno lo ve en la mercancía, establece sus propiedades, las analiza y dice, este es el valor de uso de la mesa, o de las sillas, o de las lapiceras, o de la yerba mate, o de la chaqueta, que es claro el valor de uso. La chaqueta sirve para abrigarse, para vestirse, la yerba mate sirve para tomar mate, las lapiceras para escribir, etc. Bueno, la objetividad de valor de las mercancías no se puede encontrar en el cuerpo de esa mercancía. Uno mira la mesa y no puede encontrar dónde está el valor, dónde está ese atributo que dice que la mesa sea equivalente a 10 o 20 horas de trabajo social. ¿Dónde está eso en las sillas o en la chaqueta? No hay manera de encontrar en el cuerpo de las mercancías esa objetividad, digamos. Entonces, ahora hay que prestar atención a la elección de términos que dice Marx. Es algo que, por un lado, no se encuentra en el cuerpo de la mercancía, en ese sentido, no es material, pero sí es una objetividad. Esta relación, este atributo social de las mercancías en cuanto a valores, es un atributo social
que no es material, no está en el cuerpo de mercancías, pero sí es objetivo. Y esa objetividad tiene que ver con el trabajo incorporado, materializado, pero de una manera no material, sino como sustancia social, como gelatina de trabajo, que se incorpora en cada mercancía. Cada mercancía tiene un valor porque tiene una X cantidad de trabajo social, y ese trabajo social es la objetividad a la que se está refiriendo Marx acá. Y bueno, lo que va a decir es que el valor es una forma, el valor de cambio es una forma necesaria de expresar el valor, porque justamente es a través de esa relación, una mesa, 4 sillas, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, la única manera en la cual eso que es propio de la mercancía, que es tener incorporada una determinada cantidad de trabajo socialmente necesario, se puede hacer evidente. Se puede hacer evidente solamente a través de la relación de cambio con otra mercancía que hace que las dos, que evidencia que las dos son equiparables. Entonces, esto es la primera definición que va a hacer Marx. Bueno, Marx dice, analizar la forma de valor, el valor de cambio, cómo la mercancía solo puede expresar su objetividad en cuanto a valor a través de esta relación, es la clave para entender lo que va a ser la forma de dinero. Entonces Marx va a ir presentando una serie de eslabones en este apartado que le van a permitir llegar finalmente, como vamos a ver, a la forma de dinero, a la forma de precio. Es decir, ya no va a aparecer una relación de cambio entre una mercancía como las varas de lienzo y la chaqueta, sino va a aparecer una relación de cambio entre esa mercancía y la mercancía dineraria, que en este caso, en el análisis de Marx, era el oro. Digamos que todavía en esa época era la forma dominante en gran medida de los sistemas monetarios. Bueno, Marx empieza analizando lo que va a llamar la forma simple o singular de valor, que es esta forma como la venimos presentando hasta ahora. Marx agarra dos mercancías de las muchas que ha ido nombrando hasta ahora, que son las varas de lienzo y la chaqueta, y establece una relación de igualdad. Una relación 20 varas de lienzo igual a una chaqueta. Y la forma general en la cual expresa eso es X cantidad de una mercancía, llamémosla A, es igual a otra Y cantidad de otra mercancía, llamémosla B, digamos. Bueno, en esa igualdad de una determinada cantidad de una mercancía por otra cantidad de otra mercancía distinta, se está expresando su igualdad en tanto valores. Entonces, lo que dice Marx, bueno, acá tenemos una primera forma, que es una forma, esta forma simple es una forma intercambiable. Cualquier mercancía podría jugar el rol de la otra. Marx lo va a equiparar a el intercambio poco desarrollado, por ejemplo, cuando el intercambio era el intercambio del trueque y demás. Después vamos a hablar un poco de esto. No es que está necesariamente diciendo este es el desarrollo histórico que hubo, sino que está partiendo, introduciendo elementos cada vez más complejos, más concretos, con esa forma de introducir elementos, introducir determinaciones que discutíamos la vez anterior. Bueno, va introduciendo determinaciones más concretas. Entonces, parte de lo más simple acá. Presupongamos que esta relación de forma de valor se da primero entre dos mercancías ocasionales. Y bueno, cada una de ellas puede cambiar el lugar. La chaqueta puede ocupar el lugar del lienzo, el lienzo el de la chaqueta, etc. Bueno, parte de ahí. Y va a definir en esta relación 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o X cantidad de una mercancía A igual a Y cantidad de una mercancía B, va a definir, bueno, tenemos dos polos. El primer polo es el de la mercancía que busca expresar su valor. Es decir, la primera mercancía que aparece, en el caso del ejemplo de Marx, las 20 varas de lienzo, las varas de lienzo, digamos. Bueno, las varas de lienzo son lo que va a llamar la mercancía relativa, aquella que busca exteriorizar o expresar su valor. ¿Cuánto vale esas 20 varas de lienzo? Bueno, y la otra mercancía, en este caso la chaqueta, va a jugar el rol que Marx define como el equivalente. El equivalente, es decir, esa mercancía sirve para decir cuánto vale la chaqueta. Como decía, son intercambiables. Tranquilamente podría la chaqueta ser el relativo, es decir, aquella mercancía que busca expresar su valor, y las varas de lienzo ser el equivalente, es decir, la mercancía que presta su cuerpo
para prestar su valor. Pero bueno, eso es centralmente intercambiable, digamos. La definición que hace Marx dice, antes de analizar lo que sería lo más obvio, que es empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? Él parte de una igualdad, que es 20 varas de lienzo igual a una chaqueta. Entonces, una forma de analizar esto, y es la que hacen varios economistas, entre ellos Ricardo y algunos más, sería ir directamente a preguntarnos, bueno, tenemos 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se abarata la producción de lienzos? Y entonces los lienzos se producen en la mitad de tiempo y ya no es 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, sino 10 varas de lienzo igual a una chaqueta. Bueno, pero más dice, antes de ir a eso, tenemos que analizar cuál es el contenido determinado de esa forma relativa de valor. Y entonces empieza por ahí, dice, antes de ir a esas variaciones cuantitativas, a qué pasa con la expresión de los dos polos, si cambia el trabajo de cada uno y demás, analicemos el contenido de esa forma. Y lo que va a analizar Marx es que justamente la clave de esa relación es que permite dar lugar, exteriorizar algo que la mercancía no tiene forma de expresar de otra manera, que es esta objetividad de valor que veníamos mencionando antes. No hay manera en la que ningún propietario de mercancías pueda decir, ninguna mercancía puede decir, esto equivale a X cantidad de horas de trabajo social. No hay manera en la que eso se pueda decir de manera directa, porque justamente el trabajo social, en una sociedad donde domina la producción de mercancías, como el capitalismo, esa producción social organizada a través del intercambio solo se valida en esa instancia del intercambio a través de los precios de las relaciones de cambio, a través de las operaciones de compra y venta que se concretan. Es decir, entonces, solo en esa instancia, cuando van al mercado y el precio que quieren acreditar se confirma o no, es que efectivamente la mercancía puede decir yo valgo tanto, esta mercancía tiene tal valor, digamos. Bueno, y solo lo puede decir a través de esa relación. 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, digamos. Bueno, la única manera que tiene para decir que tiene una cantidad, supongamos 10 horas de trabajo abstracto socialmente necesario incorporado, es a través de decir yo valgo, equivalgo, soy igual a una chaqueta, digamos. O sea, al ponerse en esa relación es que puede decir tanto la chaqueta, las varas de lienzo, en tanto mercancía, en tanto objetivación de trabajo socialmente necesario, es lo que las compara, las iguala a las chaquetas y es en tanto tales que podemos intercambiarnos. No podemos intercambiar, podemos compararnos una a la otra porque tenemos esa sustancia común, digamos. Ese es el primer análisis, entonces, que hace Marx sobre la objetividad de valor, digamos. Y acá dice algo muy interesante que hay que tener muy presente, que va a volver, que ya lo fue diciendo un poco y lo comentamos en apartados anteriores, pero que y va a volver a eso cuando discuta la forma de la producción de valor, el proceso capitalista de valorización, que es que no hay que confundir el proceso de producción, el proceso de generación de valor con el tener valor. La mercancía que se cambia en el mercado tiene valor porque ya está objetivado, porque ya concluyó el proceso de producción, el proceso de trabajo, y ese concluyó en conformar una mercancía que tiene trabajo objetivado. El trabajo, dice Marx, lo voy a leer la cita que es muy cortita, la fuerza de trabajo humana en estado líquido, o el trabajo humano, crea valor, pero no es valor. Se convierte en valor al solidificarse, al pasar a su forma objetiva. Es decir, la mercancía como objetivación, como concreción de una determinada cantidad de trabajo socialmente necesario, incorporado en ella, es decir, una gelatina de trabajo solidificada, configurada, objetivada en esa forma, tiene valor. Pero el trabajo que la produce, cuando está ocurriendo, que también es una instancia, como decíamos, del trabajo privado, todavía no tiene valor. Lo va a tener valor cuando concluye ese trabajo, cuando ese trabajo se concreta en una mercancía, cuando esa mercancía llega al mercado,
y ahí pueda objetivarse y ponerse en relación con otra mercancía y efectivamente ahí confirmar esa objetivación de valor que tiene, que se supone que el productor realiza en el momento de incorporar el trabajo, pero que recién llega a existir como tal cuando la mercancía está terminada. En ese sentido, el aspecto bifacético del trabajo vuelve a ocurrir, tenemos que tenerlo presente en cada momento, y también tiene que ver con este momento el trabajo como proceso, el trabajo como elaboración de la mercancía y el resultado final de ese proceso, que es la mercancía ya terminada, llevada al mercado para ser vendida. Bueno, esto es sobre el aspecto de lo que sería el contenido de la forma relativa de valor. Ahora, después Marx se detiene en lo que es efectivamente el análisis más detallado que realiza la economía política, que es en el que se meten muchos economistas como David Ricardo y demás, que es qué pasa con esta forma relativa y la relación entre la mercancía que busca expresar su valor, en el ejemplo de Marx, las varas de lienzo, y la chaqueta cuando ocurren cambios en la fuerza productiva. Porque obviamente la clave de la forma de valor es justamente expresar que determinadas cantidades de la mercancía, de la primera mercancía, de la mercancía relativa, aquella que busca expresar su valor, equivalen o son justamente cambiables por una determinada cantidad de la equivalente. En la relación de Marx, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta es la relación que le interesa al vendedor de la mercancía lienzo, que justamente quiere saber cuántas chaquetas se puede llevar por su lienzo, digamos. Bueno, y a esa forma, en esa relación, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, es como se confirma la acreditación de las varas de lienzo como parte del trabajo social, digamos. Si cuando se está produciendo, justamente cuando el trabajo está objetivándose en esa mercancía, el productor de varas de lienzo puede suponer que su trabajo equivale al producir 20 varas de lienzo, equivale a una chaqueta. Pero recién cuando llega al mercado, cuando ofrece su mercancía, cuando una serie de compradores con sus chaquetas y otros bienes le confirman esa relación, es que la misma pasa efectivamente a existir. No existe cuando está el proceso de producir, sino cuando llega al mercado y establece el intercambio. Bueno, y acá pueden ocurrir, en esta relación, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, pueden ocurrir muchas cosas, dice Marx, que cambien esa relación, que pasemos de 20 varas de lienzo una chaqueta a 10 varas de lienzo una chaqueta, o a 20 varas de lienzo media chaqueta. Y eso tiene que ver con lo que ocurre en los dos polos de esta relación, que son justamente el polo del relativo y el polo del equivalente. Puede ocurrir varias cosas que pueden cambiar esta relación y la cambian de manera engañosa. Puede ocurrir que se abaraten las varas de lienzo, es decir, que sea necesario menos trabajo abstracto socialmente necesario para producir las varas de lienzo y que no haya ningún cambio en el terreno de la producción de chaquetas. Se abaratan las varas de lienzo, por ejemplo, es necesario la mitad de trabajo y en vez de 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, pasaríamos a 10 varas de lienzo igual una chaqueta. Es decir, se reduce a la mitad la cantidad de trabajo para la producción de varas de lienzo, entonces se reduce a la mitad la expresión de valor de las varas de lienzo en chaquetas. Bueno, ocurriría a la inversa, obviamente, si se encarecieran las chaquetas. Y puede ocurrir al revés, que los cambios se producen en las varas de lienzo, no en las varas de lienzo, perdón, sino en la chaqueta, es decir, se producen en el equivalente, en el otro polo, y podemos llegar al mismo resultado. Podemos pasar de 10 varas de lienzo una chaqueta, en vez de 20 varas de lienzo una chaqueta, no porque se encareció, no porque se abarataron las varas de lienzo, sino porque se encarecieron las chaquetas. Bueno, todo este tipo de relaciones, también puede ser que varíen las dos de manera igual y que la relación no cambie, pero esa relación, 20 varas de lienzo, una chaqueta, está indicando que dos mercancías que ya no equivalen a 10 horas de trabajo social, que es el supuesto que ya mencioné hace un rato, sino a la mitad, a 5 horas de trabajo social, bueno, puede ocurrir todo eso y que la relación se mantenga igual. Esta forma es, entonces dice Marx, la forma de valor, la expresión de una mercancía equivalente a otra mercancía, no nos dice de manera directa el trabajo social que está involucrado. Es decir, en la misma relación, 20 varas de lienzo o una chaqueta, podemos estar hablando de 10 horas de trabajo social, de 20 horas de trabajo social, de 50,
o de 2. Es completamente engañoso y no lo podemos deducir solo a través de la forma, digamos. En ese sentido, esa es parte de la trampa o cierta peculiaridad, pero también es parte de la flexibilidad que le permite a esta forma expresar de manera adecuada, cuando justamente las relaciones de producción, las relaciones entre los trabajos y demás, se dan de la manera en la que se dan en esta forma de producción, que es como formas que operan a espaldas de los productores. Es una forma que es útil justamente a lo que está expresando, que es a estas relaciones ocurridas entre las mercancías y medio a espaldas de los productores. Bueno, una vez realizado este análisis, Marx, que es el análisis que hasta ahora lo concentró Marx, estamos siguiendo un poco al libro, a veces se puede hacer medio complicado este capítulo, es medio tedioso, hay que tener un poco de paciencia, pero queremos recorrerlo muy en detalle porque el análisis de lo que Marx dice en este capítulo es muy importante para todo lo que va a analizar en el resto de este tomo 1 del Capital, así que ténganos un poco de paciencia. Terminado este análisis de lo que es la forma de valor del lado de la primera mercancía, lo que Marx llama el relativo, que en su ejemplo son las varas de lienzo, ahora Marx lo que hace es pasar al otro lado de esta relación, pasar al lado del equivalente. ¿Y qué es el equivalente? El equivalente es la mercancía que presta su valor de uso, su cuerpo como mercancía, para hacer expresión de valor de la primera mercancía que aparece. O sea, en este caso, en el ejemplo de Marx, estamos hablando de las chaquetas, que son el vehículo, la forma para que las varas de lienzo expresen su valor, digamos. Entonces, las varas de lienzo, pueden decir 20 varas de lienzo, valen lo mismo que una chaqueta, equivalen a una chaqueta, por eso el término de equivalente. Bueno, Marx acá lo que va a destacar son una serie de peculiaridades que tiene esta forma equivalente. Y la primera, que es esta, que tiene que ver con esto de prestar su cuerpo de mercancía, su valor de uso, para que la otra mercancía exprese el valor, que es que justamente el valor de uso va a ser la forma en la que se expresa su contrario, el valor. O sea, en la chaqueta, en esa relación, y solo en esa relación arbitraria y ocasional todavía, entre el lienzo y las chaquetas, el lienzo juega el rol en su carácter de lienzo, como su valor, la chaqueta juega su rol en su carácter de chaqueta, por sus atributos como chaqueta, juega el rol o el vehículo de expresar lo contrario, que es el valor del lienzo. El valor del lienzo está expresado no como horas de trabajo de manera directa, sino logra expresar la cantidad de horas de trabajo socialmente necesarias que tiene incorporadas, las logra expresar al decir yo equivalgo a tanta cantidad de chaquetas. Esa es entonces, por eso Marx habla de esta peculiaridad de que el valor de uso es la forma en la que se expresa su contrario. Bueno, Marx da ahí un ejemplo que intenta ilustrar cómo es esto del equivalente y que justamente aborda el sistema de pesas, digamos. Dice, bueno, en un sistema de balanza, las barras de hierro que indican determinada cantidad de peso permiten que otros objetos establezcan justamente una relación que no se puede expresar directamente. ¿Cuánto pesa algo? Bueno, el peso se establece a través de la relación con las varas de hierro, digamos. Entonces se puede decir 1 kilo, 10 kilos, etcétera, por las varas de hierro que del otro lado de la balanza establecen esa relación. Bueno, en cierta forma, dice Marx, el equivalente juega ese rol, permite que algo que es una objetividad de la mercancía, que es su carácter de trabajo socialmente necesario que tiene incorporado, la logre expresar porque es una objetividad que no es material, que no se detecta en la mercancía. Si yo miro las varas de lienzo, si yo miro la chaqueta, no encuentro ninguna propiedad física de la mercancía que me indique su valor. Bueno, esa propiedad de valor la puedo expresar al expresarla en otra mercancía. Por eso las varas de lienzo lo expresan en relación con la chaqueta. Bueno, por eso dice Marx, es útil entenderlo con esta analogía de la balanza y el rol que juegan las varas de hierro en una balanza para calcular el peso. Pero obviamente la analogía se detiene ahí. En un caso es una propiedad natural, lo que se logra exteriorizar de esta forma, el peso. En otro caso es una propiedad social. Ahora, el rol que juega justamente esa equivalencia es objetivizar, exteriorizar
algo que de otra forma no se puede hacer visible, digamos. Y entonces acá continúa Marx con dos peculiaridades más. Una es que tiene que ver con estos polos entre valor de uso y valor que habíamos dicho al principio. Recuerden, del lado del valor de uso está el trabajo concreto, es decir, el trabajo que hace lienzos, distinguido del trabajo que hace chaquetas, distinguido del trabajo que hace mesas. Cada uno de esos es un trabajo concreto y distinto y se contrapone esta noción de concreto a la de trabajo abstracto, que es el trabajo como gelatina de trabajo general, indiferenciada, que es el trabajo como productor de valor. Bueno, Marx va a decir que la segunda peculiaridad es que justamente un trabajo concreto, que en este caso el trabajo de quien hace chaquetas, el sastre, aparece como encarnación del trabajo abstracto, es decir, porque en la relación con el lienzo aparece como un trabajo que no importa, el trabajo que justamente el trabajo concreto del sastre es una forma de encarnar la gelatina del trabajo, digamos. En ese trabajo del sastre, en esa relación varas de lienzo igual a X varas de lienzo igual a Y cantidad de chaquetas, bueno, en esa relación el trabajo del sastre que hace chaquetas cuenta como un productor de trabajo abstracto, no como un productor de chaquetas, aunque el resultado justamente para medirlo sea comparar en cantidad de chaquetas. Entonces, Marx dice que la segunda peculiaridad es que en esta forma de equivalente, el trabajo concreto es la forma en la que se manifiesta su contrario, el trabajo abstractamente humano. Bueno, y la tercera peculiaridad, vinculada con esta y vinculada con otra parte, otro de los polos que dijimos, entre valor de uso y valor, que es el del trabajo privado y el trabajo social, es que justamente un trabajo privado, que es tan privado como cualquier otro en esta sociedad, que se podría hacer el trabajo de lienzo, de quien produce lienzos, quien produce mesas, quien produce sillas, quien produce chaquetas, etc. Pero bueno, uno de esos trabajos privados, que es el trabajo del productor de chaquetas, es la forma en la que se manifiesta su contrario, el trabajo bajo la forma directamente social. Es decir, ¿por qué dice esto Marx? Porque justamente en esa relación de equivalente, el equivalente hace las veces de ubicarse como trabajo, ya no un trabajo más, sino como la encarnación de, que permite que el lienzo se acredite como una determinada cantidad de trabajo aportado a la sociedad, digamos. Al igualarse y validarse 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, está diciendo, la chaqueta está diciendo, bueno, al igualarte conmigo, y es como si las mercancías hablaran, va a decir Marx más adelante, al igualarte conmigo en 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, estás acreditando que tenés, aportaste a la sociedad el equivalente a esa chaqueta, es decir, aportaste una determinada cantidad de trabajo que es acreditado como parte del trabajo útil de la sociedad. En ese sentido, en ese intercambio, al convalidarse ese intercambio, al confirmarse lo que el productor creía cuando estaba yendo a vender, que es que iba a poder vender sus 20 varas de lienzo por una chaqueta, al confirmarse eso se acredita ese trabajo como trabajo social. Bueno, eso es lo que, si se concreta esa operación, que obviamente, bueno, ahí ya hay un análisis posterior que hay que hacer, pero en esa relación se está estableciendo, al establecer esa equivalencia, la chaqueta está logrando, permitiéndole al lienzo acreditarse como trabajo social. Por eso el trabajo privado, un trabajo privado más, es la forma que se manifiesta a su contrario, el trabajo abstractamente social, y esta es la tercera peculiaridad de lo que es la forma mercantil. Bueno, después de realizar este análisis, Marx va a decir varias cosas también muy interesantes, aborda una discusión sobre la perspicacia de Aristóteles para comprender lo que tenía que haber detrás de esta relación de la forma simple y la necesidad de que detrás hubiera algo que lo hiciera comparable, que no podía ser otra cosa que una sustancia que las homogeneizara, pero que no puede ir más allá de esa forma, porque justamente comprenderla tiene que ver con entender o poder pensar la igualdad de los trabajos, y es algo que no existía en la época de Aristóteles basado en la esclavitud. Es una reflexión bastante interesante la que realiza Marx ahí, y una vez que pasa por eso, que no nos vamos a detener, pero como quería mencionarlo, porque es una reflexión que es interesante que la lean, que la piensen, que vuelvan a ella. Finalizado eso, Marx lo que hace es analizar la forma de valor, esta forma simple, esta forma X mercancía A es igual a Y mercancía B, analizada de conjunto. Y lo que nos va a decir es que de conjunto
esta forma es la que permite desplegar o desdoblar lo que es una contradicción interna de la mercancía, que es la que Marx está analizando desde el apartado 1, la contradicción entre valor de uso y valor. Bueno, esa contradicción ya no es una contradicción interna a la mercancía, sino una contradicción que aparece entre dos mercancías. Tenemos el polo de la mercancía que busca expresar su valor, lo que Marx llama el relativo, y el polo del equivalente. Bueno, el primer polo, el polo del relativo, aparece, en este caso las varas de lienzo, aparecen como el valor de uso contrapuesto a la mercancía que encarna el valor en esa relación, el carácter social y el que le permite hacerlo, permite confirmar ese carácter social que es el equivalente, en este caso, la chaqueta. Pero lo que es importante es que las dos mercancías se pueden contraponer, una como aparecer como el valor de uso y otra como el valor en esa relación, porque las dos tienen esa polaridad, las dos tienen la contradicción, están caracterizadas por la contradicción valor de uso, valor, que es una contradicción interna a la mercancía. Bueno, Marx dice acá o destaca algo que ya hemos visto, pero lo acentúa, que es que si Marx empezó diciendo que la mercancía era valor de uso y valor de cambio, esto no es así, sino que lo que es justamente valor de uso y valor. Y bueno, esa es la contradicción que surge, que se puede exteriorizar a través de la forma mercancía, a través de la forma de valor, se puede exteriorizar y puede dejar de ser una contradicción o una polaridad interna de la mercancía y materializarse como polaridad entre dos mercancías. Y bueno, esa polaridad es la única forma en la cual se puede hacer evidente ese atributo de la mercancía como objetividad social, que es el valor. A diferencia del valor de uso, que es diáfano, que es comprensible de manera directa, que no requiere mayor análisis, yo veo una lapicera y puedo rápidamente, aunque no haya visto nunca una lapicera, darme cuenta más o menos, una lapicera de determinada variedad, la puedo reconocer y con poco conversar y analizarla puedo distinguir qué sirve para escribir y empezar a escribir. Bueno, no hay manera de darle vuelta a la lapicera y encontrar, por más que converse, la analice, etcétera, encontrar su carácter de valor, digamos, encontrar que se cambia 50 lapiceras por una mesa porque tiene la misma cantidad de trabajo. No, eso solamente se puede poner de manifiesto en esa relación de cambio, y entonces por eso es que Marx va a decir que el valor de cambio es la forma necesaria de manifestación del valor. Bueno, Marx, después de analizar esto, que es la forma, lo que él llama la forma simple de valor, va a señalar que el propio desarrollo del intercambio, la necesidad de generalizar ese intercambio, de darle solidez, de darle más extensión geográfica, etc. Y volvamos a decir, acá Marx está presentando la cuestión de una manera que tal vez parece que es una cuestión histórica, pero está haciendo el desarrollo centralmente lógico de que va de la mercancía al intercambio mercantil generalizado y al desarrollo del dinero. Lo que está intentando es analizar los aspectos lógicos que van de la mercancía y de su contradicción interna a el dinero, que es un paso superior de ese desdoblamiento de la contradicción interna de la mercancía entre valor de uso y valor. Es recorrido lógico centralmente el que está haciendo Marx. Pero bueno, en ese recorrido lógico hay aspectos que parecen, que a veces sugieren, digamos, un desarrollo que se vincula con el desenvolvimiento histórico. Y bueno, en este aspecto, Marx dice, pasamos de la forma simple, de la forma que parecería ser el trueque de igualar ocasionalmente a la mercancía lienzo con la mercancía chaqueta, o al revés, a la mercancía chaqueta con la mercancía lienzo, y a estas con las varas, con las libras de té, o con las libras de café, y etcétera. Bueno, pasamos de eso a un sistema más consolidado, desarrollado, en la cual hay un sistema de relaciones, y ese sistema de relaciones, lo que Marx va a llamar la forma total o desplegada, donde queda claro desde el vamos, porque cada mercancía tiene un valor equivalente a todas las demás, o sea, expresa su valor en todas las demás mercancías como múltiples equivalentes, es que se confirma, digamos,
lo que ya se puede adivinar en la primera forma, pero todavía no está exteriorizado, que es la fijeza, el desarrollo, la extensión, la generalidad de este atributo, digamos, que se exterioriza en esa forma, que es el hecho de que el valor de la mercancía relativa, aquello que busca expresar su valor, se materializa en una determinada cantidad de la segunda mercancía, porque ambas comparten ese carácter común, que es ser productos del trabajo, y al igualarse, lo que están haciendo es establecer que ambas justamente contienen trabajo abstracto socialmente necesario y que lo contienen en una determinada cantidad que las hace equivalentes. Bueno, eso es lo que Marx dice centralmente de esta forma desplegada, que básicamente es un desarrollo del anterior, una consolidación, pero que a la vez resulta, si se quiere, insuficiente por el hecho de que, a diferencia, digamos, del anterior, una mercancía tiene en equivalencia a todas las demás. Entonces, aparecen como encarnación del trabajo social. Recordemos que el equivalente era la forma en que el valor de uso expresaba su contrario, es decir, el valor de uso del cuerpo de una mercancía se expresaba como valor. Bueno, ahora en esta forma desplegada que desarrolla Marx, son un montón de mercancías las que aparecen como corporizaciones de valor de una mercancía. Marx dice, tomemos las varas de lienzo y digamos que las varas de lienzo son iguales a las chaquetas, a una chaqueta, a 10 libras de té, a 40 libras de café, a un cuartel, digo, a todo eso al mismo tiempo. Entonces, cada una de esas son corporizaciones o expresiones de valor en las que se compara el lienzo. Bueno, es obvio que esta forma es una forma que no permite la generalización o el desarrollo del intercambio. Entonces, lo que va a decir Marx, bueno, lo que ocurre o lo que es necesario que ocurra, y es más o menos, podemos decir que así tiene lugar en el proceso de generalización de los intercambios y en la consolidación de los intercambios para que se puedan extender más en la geografía, para que puedan abarcar nuevas ramas de la sociedad, etc. Bueno, el proceso mismo lo que hace es separar y simplificar. Y pasamos de tener cada mercancía expresando su valor en todas las demás a tener una sola que sea aquella en la que todas expresan su valor. Entonces, Marx lo da vuelta y dice, bueno, imaginemos que en realidad es que una chaqueta se expresa en 20 varas de lienzo, 10 libras de té en 20 varas de lienzo y así sucesivamente. Entonces, las varas de lienzo son el equivalente de todas las demás. En esa contradicción, peculiaridad de la forma equivalente que analizaba antes, que decía que justamente un valor de uso o el valor de uso es la forma en la que se expresa su contrario, que es el valor, bueno, hay un solo valor de uso en la sociedad que se transforma en la expresión del valor de esa sociedad, se transforma en lo que Marx va a llamar el equivalente general. El equivalente general, es decir, es el único que al nivel de esa sociedad que está considerando, pongámosle un poblado, en ese poblado las varas de lienzo se transforman en la expresión de todas las demás mercancías. Bueno, acá lo que ya tenemos entonces es el precio, digamos, en el sentido de que, a diferencia, digamos, de lo que ocurría antes, donde eran intercambiables las mercancías, las chaquetas podían ocupar el lugar del lienzo, las libras de té podían también entrar como equivalente o como relativo. Bueno, no, hay una mercancía que se transforma en el equivalente general, es decir, la mercancía en la cual todas las demás se comparan para establecer a qué equivale en cuanto a su valor. Es como si pasáramos de múltiples sistemas, donde puede ser múltiples sistemas de balanza, donde la balanza puede haber hierro o puede haber cobre o bronce o toda una serie de cosas, a un sistema unificado. Bueno, el equivalente general sería eso, y justamente es una mercancía que hace las veces de equivalente de todas las demás. Y bueno, dice Marx que acá lo que se consolida, digamos, esto parece ser un proceso es un proceso que es obra general de las mercancías. Hasta ahora podíamos decir que el acto de la forma simple de valor, en la cual las chaquetas podían compararse con el lienzo o el lienzo con las chaquetas, o una mercancía podía decir, bueno, yo equivalgo a todas estas cantidades de lienzos, de libras de té o lo que sea. Esas formas que dio hasta ahora parecían ser una especie de acto privado de las mercancías. En cambio, la formación de un equivalente general, dice Marx, es un acto social, una acción social del conjunto de las mercancías. Es decir, que segregan a una de ellas que va a jugar el rol
junto con su valor de uso, por ejemplo, en el ejemplo que está dando Marx, las varas de lienzo, junto con su valor de uso como varas de lienzo, van a tener un nuevo valor de uso específico, que es el valor de uso de actuar en el intercambio, digamos. Y esta forma, digamos, de una mercancía que facilita que todas las demás mercancías expresen su valor, permite que cada una de ellas simplifique su relación con todas las demás. Es decir, en los ejemplos que da Marx es mucho más fácil comparar cuánto equivalen la chaqueta y las libras de té o las libras de café, cuánto vale cada una, si todas expresan su valor en lo mismo, digamos. Si todas expresan su valor en 20 varas de lienzo, es mucho más fácil entender cuánto cuesta, digamos, al productor de chaquetas comprar libras de café o cuartos de trigo, y todos los ejemplos que da Marx, digamos. Toda esa relación multilateral o omnilateral entre las mercancías se facilita y se desarrolla, y a la vez es la acción social de esas mercancías, que es una acción que se da a través de los intercambios. Marx habla de una acción social de las mercancías, es la de los productores de mercancías que van al mercado, que intentan venderlo y establecen esas relaciones, y en vez de decir, hoy voy a comparar, hoy vamos todos a comparar nuestras mercancías con chaquetas y mañana las comparamos con lienzos y demás, en vez de hacer eso de manera arbitraria, van estableciendo que una determinada mercancía, que en el ejemplo de Marx son las varas de lienzo, se transforma en la medida general de todas las mercancías. Y entonces es esa mercancía la que empieza a adquirir el carácter de, va a decir Marx, la crisálida social general de todo trabajo humano. Bueno, claramente en esta sociedad donde las varas de lienzo se transformaron en el equivalente general, el que teje, el que produce el lienzo, parece que estuviera produciendo valor en el mismo acto de hacer el lienzo, digamos. Bueno, eso es lo que dice Marx, como que teje valor. Y otra cosa muy interesante que destaca Marx es que hasta ahora el trabajo abstracto aparecía como una forma negativa, como negación de los atributos del valor. Es decir, el trabajo abstracto era el trabajo pensado desentendiéndonos de los aspectos útiles del trabajo. Es decir, no pensamos en el trabajo ni que hace mesas, ni en el trabajo que hace sillas, ni el trabajo que hace chaquetas, ni el trabajo que hace lienzo, sino en la gelatina de trabajo. Bueno, esa gelatina de trabajo ya no existe solo negativamente, dice Marx, sino que existe encarnada en una determinada mercancía, se puede exteriorizar, digamos. Y esta es la misma exteriorización de la que estaba hablando Marx hace un rato, cuando plantea que la forma de valor justamente es lo que permite que la contradicción interna de la mercancía se separe. Bueno, hay una mercancía que aparece como la encarnación del trabajo social, como aquello que es directamente social, directamente intercambiable. Entonces, eso tiene que, y como abstracción, digamos, como trabajo en general, que es expresión del valor y que puede comprar a todas las demás mercancías y que permite que las demás mercancías establezcan su comprabilidad, digamos, o su pertenencia al trabajo social, a través de cuánto se cambian por esa mercancía. Bueno, después de haber analizado esto, Marx ya llegó fácilmente a explicar a través de esta forma general el desarrollo del dinero. Y lo que va a decir Marx es, lo único que tenemos que hacer es cambiar de lugar, y ahí donde están las 20 varas de lienzo ponemos el oro, donde está el lienzo ponemos el oro y decimos, en vez de 20 varas de lienzo, 2 onzas de oro, que es otra relación que justamente ya Marx se había ocupado de poner en las comparaciones que estaba haciendo. Y bueno, si ponemos el oro ya tenemos aquello que históricamente se transformó en el material dinerario por excelencia, y ya tenemos claramente un precio, digamos. El equivalente general se consolida, pasa a la forma de dinero, y ya tenemos en la forma una chaqueta igual a 2 onzas de oro o 20 varas de lienzo igual a 2 onzas de oro, tenemos ya el precio. Marx explica, bueno, cómo este desarrollo surge o se puede explicar a través de la forma de valor ya de por sí, o a través de la necesidad de la propia mercancía de exteriorizar su contradicción, de sacarla para poder expresar, porque justamente no hay manera de expresar el valor sino es a través de exteriorizar esta contradicción y pasar, llegar a la forma de valor. Bueno, como este proceso es el mismo proceso que explica el dinero, que en última instancia el dinero es la consolidación de eso que está desde el principio en la mercancía, que es que si quiere expresar cuánto vale, cuánto trabajo socialmente necesario tiene incorporado, solo puede hacerlo a través de relacionarse con otra mercancía.
Entonces el dinero es el desarrollo, la consolidación de eso de una mercancía, permitiendo que las otras comparen su peso social, por decirlo de alguna forma, que es justamente su carácter de incorporar trabajo socialmente necesario. Eso es el rol que juega el dinero y lo puede jugar porque es una mercancía, y no porque está separada de ella. O está separada de ellas, termina separada de ellas, pero justamente termina así por la acción social de las mercancías, va a decir Marx, que la separa y le termina otorgando un rol exclusivamente como equivalente general, como expresión del valor de las demás, puede jugar ese rol porque como todas las demás es una mercancía y como todas las demás es valor de uso y también es valor. Entonces, eso es lo que Marx machaca una y otra vez a todo lo largo de este capítulo y es la clave de lo que tenemos que entender en este aspecto del valor de cambio. Solo ese valor de cambio es la expresión necesaria del trabajo incorporado a las mercancías y solo puede expresarse a través de esa relación y esa relación es la que se va desarrollando hasta llegar desde el sistema de las relaciones de precio ocasionales, 20 varas de lienzo, una chaqueta, 20 varas de lienzo, 10 libras de té, etcétera, a llegar a 20 varas de lienzo igual a 2 monedas de oro, que sería el equivalente a llegar hoy a 20 varas de lienzo, 2 dólares, o 20 varas de lienzo, 150 pesos, y así sucesivamente. Bueno, esto es algunos de los aspectos más destacables de un apartado que es muy denso, tiene muchas definiciones, muchas cosas en las que pasamos relativamente rápido, da para estudiarlo con mucho detalle. Llegamos al apartado final, el apartado que Marx titula el fetichismo de la mercancía. Bueno, el fetichismo de la mercancía, Marx lo va a definir centralmente como el hecho de que las relaciones entre los hombres, entre las hombres y mujeres en esta sociedad, en la sociedad dominada por la producción de mercancías, aparezcan como lo que son, va a decir, es decir, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones personificadas o propias de personas entre las cosas. Esto es lo que Marx va a decir que es el fetichismo de la mercancía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge este fetichismo de la mercancía o a qué se debe? Bueno, el fetichismo, Marx está intentando demostrar que surge de del propio proceso de la producción de mercancías que la realizan productores autónomos privados recíprocamente independientes, que es una definición que ya destacamos mucho en el encuentro anterior, que significa que cada productor, cada tallerista o cada capitalista que explota fuerza de trabajo de trabajadores asalariados. Disculpen, tuvimos ahí un problema técnico, he perdido la cámara por un momento. Bueno, como decía, cada productor individual de mercancías, ya sea un tallerista o un capitalista que explota trabajo ajeno, o quien sea, toma decisiones de producción, de qué va a producir, cómo lo va a producir, aislado cada uno de otros. Pero lo que se está organizando de manera privada, recíprocamente independiente, es el trabajo social. Y cada productor, una vez que realizó ese trabajo, busca convalidarlo, acreditarlo como parte del trabajo social, y la única manera que tiene de hacerlo es ir al mercado y vender su mercancía. Entonces, lo que Marx está hablando de relaciones propias de cosas entre las personas, relaciones personificadas entre las cosas, es que justamente los trabajos sociales, que son un atributo, una propiedad de los productores, que justamente objetivan ese trabajo, lo desarrollan en el momento de producir, y eso lo concilian, lo conforman, lo integran como una determinada objetividad social, como viene diciendo Marx, que es la cantidad de trabajo incorporado a la mercancía. Bueno, no se relacionan unos con otros, sino es a través de cuánto se cambia mi mercancía por la mercancía de alguien más. Bueno, entonces esa es la cosificación que tiene que ver con el desarrollo del sistema de precios, digamos, entonces con el desarrollo del valor, el sistema de precios, el hecho de que yo no puedo acreditar el trabajo que le aporté a la sociedad si no es a través de decir mi mercancía vale tanto de la otra mercancía, entonces es lo que viene de desarrollar Marx en todo el apartado anterior. Solo en esa equiparación
se acreditan los trabajos como trabajos sociales. Entonces, ese es el aspecto, el carácter del fetichismo de la mercancía. Yo puedo descomponer esa relación y decir, bueno, si las varas de lienzo, yo soy productor de varas de lienzo, las varas de lienzo se equivalen o se intercambian por una chaqueta porque tienen las chaquetas y el lienzo en esa relación, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, tienen la misma cantidad de trabajo social incorporado. Eso es lo que uno puede analizar, pero uno después de haber analizado eso no puede ir y decir, bueno, yo con estas varas de lienzo traigo 10 horas de trabajo social y quiero que se me acredite eso en chaquetas, en caramelos, en libras de té o en lo que sea. No, no se puede hacer eso. Lo único que se puede hacer justamente es establecer esas relaciones personificadas entre las cosas. ¿Y por qué personificadas? Porque justamente cada uno de esos envoltorios de trabajo social, que serían las mercancías, se relacionan en sus cantidades, en sus valores de uso. 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, se relacionan como una cantidad del valor de uso A que se cambia por una determinada cantidad del valor de uso B, porque las dos tienen ese atributo social que es ser productos del trabajo y llevar determinada cantidad de trabajo social incorporado. Esa es la relación que personifican las mercancías y que cosifican los individuos que llevan las mercancías y dejan que ellas, en su relación de cambio, que es el lenguaje de esas mercancías, establezcan la pertenencia o el atributo social de cada una. Bueno, Marx va a definir a esto como una especie de carácter místico que tienen las mercancías y va a interrogar de dónde surge esto, digamos, que es así como empieza este apartado del fetichismo. Y lo que nos va a decir es que eso no surge ni del ser valores de uso, como ya venimos diciendo, el valor de uso en sí mismo no encierra demasiado misterio y de hecho Marx mismo considera que no es necesario que le dedique demasiado análisis. El valor de uso de una cosa es bastante diáfano siempre, si es digamos, nada se produce si no va a ser explicado su uso, si no va a estar justificado y no va a encontrar compradores, digamos. Entonces cada mercancía, si llegó al mercado, es porque está justificado de alguna u otra forma su utilidad. Las mesas, las sillas, las lapiceras, la yerba mate, la gran parte de los productos, uno los ve y distingue para qué sirven, y muchos otros pueden ser misteriosos a primera vista, pero con cierta explicación del vendedor uno ya sabe para qué han sido producidos. Bueno, entonces no hay ningún misterio en la esfera esa de los valores de uso. Tampoco lo hay, va a decir Marx, en la esfera de las determinaciones de valor. Cuando Marx habla de las determinaciones de valor, nos está hablando de aquello que estuvo analizando en los apartados anteriores, es decir, el hecho de que el trabajo el trabajo abstraído es una determinada cantidad de gasto de músculo, cerebro, atención, tensión, emocionalidad, destreza, todo eso que se pone en juego y es lo que va a establecer por cuánto trabajo, a cuánto trabajo abstracto socialmente necesario equivale cada hora de trabajo de cada trabajador y cada trabajadora en la producción de cada una de las mercancías que se elaboran, digamos, ya sea que tenga más o menos destreza que la media social, ya sea que su trabajo sea complejo, trabajo simple, etc., va a objetivar determinada cantidad de trabajo socialmente necesario. Pero ninguna de esas determinaciones, ni la división de los trabajos de la sociedad, ya sea que pensemos, no es la división del trabajo en fabricantes de mesas, fabricantes de lapicera, fabricantes de chaquetas, fabricantes de lienzos, lo que y las destrezas incorporadas en cada uno y cuánto hay que invertir en materiales y todo eso. Nada de todo eso es lo que explica lo misterioso de la forma. Lo que explica lo misterioso de la forma es esta forma peculiar de división del trabajo social, que es la división del trabajo social basada en las mercancías. Porque podría haber otras formas de división del trabajo social que no involucraran el hecho de que primero se produce, después se va al mercado y se intenta vender lo que se produjo, y que no dieran lugar por ende al misticismo. El misticismo está dado por ese fenómeno de productores privados recíprocamente independientes que primero toman decisiones sobre qué producir, cómo producir, etc. y después van al mercado e intentan acreditar en el mercado como su producción individual como parte de la producción social. Y además se detiene en una serie de... Lo que es importante de esta forma, digamos, la forma mercancía,
que es la forma que confiere el fetichismo, es que lo borra en esa forma, en esa relación de cambio, en ese 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 20 varas de lienzo igual a 2 onzas de oro, ya cuando tenemos la forma precio ya desarrollada, borra el trabajo social incorporado como la base de esa relación. Eso queda, se esfuma y parece que la relación es una relación entre cosas donde el trabajo no tuvo nada que ver. Y por eso la economía vulgar o varios economistas, incluso muchas de las corrientes dominantes hoy en la economía, nos analizan las relaciones de intercambio sin que intervenga el trabajo, a través de las dotaciones de factores, a través de la oferta de los determinados productos, a través de las preferencias de los individuos, pero sin analizar de manera primaria el aporte del contenido de trabajo incorporado a cada una de las mercancías y sin analizar primariamente la esfera de la producción como aquella que volcando determinada cantidad de trabajo social a hacer mesas, a hacer sillas, a hacer lienzos, etc., va a determinar los valores de cambio relativos entre esas mercancías. En la relación varas de lienzo igual a chaqueta o varas de lienzo igual oro en determinada cantidad, queda borrado ese aspecto del trabajo social. Por eso ese es el fetichismo de la mercancía, es evaporar, hacer desaparecer eso y tomar la forma como una cosa dada y donde parece que los atributos son de la forma misma, donde va a terminar pareciendo, y es una discusión que Marx insiste mucho en el libro, la van a ver varias veces porque justamente es una forma de pensar o de entender muy consolidada en la economía de la época con la que polemiza Marx, que es la idea de que el dinero es el que tiene el valor y se lo da a las mercancías a través de las relaciones en las cuales se cambia. Bueno, ese tipo de ideas son la consolidación o el salto del fetiche, pero el fetiche mismo es la base de eso y que tiene que ver con el hecho de que aparecen personificadas las relaciones entre las cosas, pero aparecen personificadas como relaciones de cambio, como relaciones de tal cantidad de la mercancía 1 es equivalente a tal cantidad de la mercancía 2, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, una mesa es igual a 4 sillas, etc. Bueno, aparece en esa forma, personificada pero como relación de cambio y desaparece la relación o el involucramiento de los productores de mercancías como agentes que objetivan trabajo social y su trabajo objetivado en esa mercancía es la base de esa relación de intercambio. Bueno, lo que más va a decir es que termina, digamos, que centralmente hay que leer gran parte de la discusión del fetichismo de la mercancía como un debate con la economía política burguesa, digamos. Entonces, Marx recurre a una serie de ejemplos, muchos de ellos a los cuales habitualmente apela la economía política burguesa, como por ejemplo decir, bueno, imaginémonos una isla con un Robinson. Bueno, Robinson es el personaje de una novela muy famosa de Defoe, que es que justamente un náufrago en una isla pasa a organizar, es un caballero inglés extraviado en el medio de la nada y solo inicialmente, y después empieza a conseguir trabajadores a quienes hacer que trabajen para él, etc. Bueno, pero centralmente este análisis, lo que Marx llama la Robinsonada, es para explicar, para mostrar, digamos, un ejemplo en el cual recurren muchos economistas políticos, entre ellos Adam Smith, para decir, bueno, imaginémonos el hombre en medio de la nada y surgen ahí de repente las mercancías y los valores y todas las categorías de la sociedad británica que obviamente no pueden aparecer en una isla desierta donde hay una sola persona. Bueno, ese tipo de ejemplos, después Marx nos dice, bueno, ahí tenemos todos los atributos del trabajo en términos de valor de uso, en términos de valor, pero lo que no tenemos justamente es el proceso de intercambio mercantil. Lo mismo si nos vamos a una sociedad de servidumbre, es decir, una sociedad feudal, o si nos vamos a una familia patriarcal, donde se organiza el trabajo de la familia para producir en el campo, para producir, extraer leche, producir queso, producir pan, para limpiar y todo eso, y se organiza, hay roles, digamos, de género, férreamente asignados, todo lo demás. Bueno, se divide el trabajo social, se producen valores útiles, se cuantifica cuánto equivale el trabajo de cada uno, pero no surge ese carácter místico. Ese carácter místico tiene que ver con la forma mercantil, tiene que ver con los productos realizados para el intercambio, y en esa forma
lo volvemos a acentuar, se borra su atributo de esta objetividad social de tener trabajo incorporado como base de esos intercambios. A esa cosificación de las relaciones entre las personas es la que caracteriza a Marx, y es un aspecto que va a volver repetidamente a lo largo de la obra, va a volver cuando analice la explotación capitalista de la fuerza de trabajo, va a volver cuando analice también la fetichización del dinero y la fetichización del valor como una categoría que parece autonomizarse justamente de la explotación de la fuerza de trabajo, tanto como el trabajo se borra de las relaciones mercantiles que estamos analizando hasta ahora. Entonces, volviendo a la polémica con la economía política burguesa que Marx desarrolla acá, es muy interesante, hay mucha riqueza en las notas al pie que ustedes van a encontrar, no nos vamos a detener mucho en ellos, pero es para sacarle mucho provecho, pero me interesa destacar dos discusiones que tienen que ver con lo que estamos analizando. Una de ellas, Marx dice que justamente la economía política burguesa, al analizar los precios y analizar las relaciones de intercambio y al analizar cuánto varían esas relaciones, si se abarata cada mercancía y si justamente cada tiene incorporado más o menos trabajo, y al analizar que detrás de los precios no hay otra cosa que el trabajo social, la economía política burguesa desarrolla formas de pensar que son socialmente válidas dentro de los límites de la economía política burguesa, es decir, dentro de los límites del capitalismo. Llega a explicar de manera coherente algunas de las relaciones fundamentales, como el hecho de dar cuenta de que detrás de los precios no hay otra cosa que el trabajo incorporado a las mercancías, y que entonces la ganancia está vinculada siempre a cómo se reparte el trabajo social, el trabajo que aportan los asalariados, tanto para cubrir el equivalente a sus salarios como para producir la ganancia y la renta y todas las demás categorías. A eso llega la economía política burguesa, pero no llega a comprender que esas son formas socialmente válidas en este sistema, pero que expresan esta irracionalidad o esta cosificación, que es la que Marx dice caracteriza a este modo de producción. No, hay una cita muy interesante permítame que les lea, que Marx dice, promediando, para los que tengan la edición del siglo XXI, que es la que estoy usando yo, la van a encontrar en la página 93, y si no, bueno, en avanzado más o menos por la mitad del apartado 4 en las distintas ediciones. Y ahí Marx dice: si digo que la chaqueta, los botines, etc., se vinculan con el lienzo como con la encarnación general de trabajo humano abstracto, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Es decir, lo que yo decía antes, yo no puedo ir al mercado y decir, como traje una mesa y la mesa equivale a 10 horas de trabajo social, mi mercancía cuenta como eso, como un envoltorio de 10 horas de trabajo social, y quiero que se me valide para cualquier otra mercancía como eso. Bueno, yo no puedo hacer eso, solo puedo ir, ofrecer mi mesa y que me la cambien por 4 sillas, por 500 paquetes de fideos y así sucesivamente. Marx dice, esa forma es una forma irracional, pero esa forma irracional es en la que operan los distintos productores al poner en relación sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto. Se les presenta exactamente bajo esa forma insensata, dice Marx. Y esa forma insensata es parte de las categorías de la economía burguesa que, como decía antes, son socialmente válidas, dice Marx, en los marcos del modo de producción capitalista. Ahora, lo que no se puede hacer, y es lo que hace la economía burguesa, al no indagar esas formas, al no indagar por qué son irracionales y por el porqué de esa forma cosificada, lo que no se puede hacer, y es lo que hacen al no indagar todo eso, es naturalizar esas formas. Y ahí más dicen, les voy a volver a leer otra cita un poco más adelante, en la página 98 de la edición del siglo XXI, dice Marx: a formas que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre este proceso, es decir, esta cosificación de las relaciones sociales que estamos analizando, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Es decir, llegan a explicar las categorías de valor relativamente, dice Marx, llegan a descubrir que el valor encierra trabajo y no otra cosa, dan cuenta de manera fehaciente, con cierto rigor explicativo de lo que son las determinaciones de las categorías de valor,
y demás que Marx viene analizando, pero son incapaces de indagar el porqué de la forma, el porqué de que el valor no se puede expresar de otra forma que como el valor de cambio y todo lo que encierra esa forma en el sentido de las contradicciones que exterioriza y que viene analizando Marx entre el trabajo abstracto como expresión del trabajo concreto el trabajo concreto como expresión del trabajo abstracto, el trabajo privado como expresión del trabajo social y en última instancia un valor de uso determinado que termina siendo la mercancía de dinero como expresión, encarnación del valor. Esas contradicciones no llegan a indagarlas como necesarias y no llegan a ir más allá de comprender que son formas que solo valen o solo cuentan para este modo de producción. Y van un paso más allá y terminan, dice Marx, confiriéndole los atributos que son sociales, como es esta objetividad de valor que viene destacando Marx, que es una objetividad que no es material, no está en el valor de uso de la mercancía, sino está justamente en esta puesta en relación de una mercancía con otra que termina derivando, desarrollándose en la puesta de relación de cada una mercancía, de cuánto se cambia por la mercancía dineraria, por el dinero, y por ende cuánto vale, cuánto precio tiene. Esta relación, que es una relación social, terminan viéndola como una relación natural. Y terminan diciendo cosas como las que Marx plantea al final de este capítulo 1, que básicamente inversiones, digamos, de las categorías que dan cuenta de este fetichismo, digamos, llevado a la comprensión, a la teoría económica. Que cuando dicen que el valor de cambio es un atributo de las cosas y las riquezas, es decir, el valor de uso, es un atributo del hombre. Es decir, al revés de cómo es en realidad, básicamente los productos del trabajo tienen un determinado uso, que obviamente es producto del trabajo social, pero una vez que están producidas, es claro que la mesa, por su naturaleza de maderas armadas para poder apoyarse y apoyar platos, etc., es decir, por su cuerpo físico y su naturalidad, tiene un determinado atributo que le permite servir como mesa una vez que está armada. Bueno, el atributo de valor de uso es un atributo del aspecto físico, de las peculiaridades de la mercancía, de sus atributos como madera cortada de determinada forma y armada para poder sostenerse en pie, etc. Bueno, en cambio, el otro atributo, que es el valor de cambio, es enteramente social en el sentido de que no está dado en otra cosa más que por ser una crisálida o una gelatina de trabajo social. Bueno, es enteramente al revés como se lo presenta la economía burguesa, y el paso máximo de esto es lo que decía antes y que Marx reitera en numerosas citas en todo este capítulo y los siguientes, que es que en última instancia cuando hablamos del intercambio y del precio de las mercancías, va a terminar siendo el sumum del fetichismo, que es la mercancía de dinero la que baña de valor y de precio a las mercancías a través de la puesta en relación entre las mercancías y el dinero, y no que el dinero expresa el valor de las mercancías, porque justamente, al igual que las mercancías, es portadora de valor de uso y valor. Bueno, por hoy vamos a detenernos acá. Hay que pasar muy rápido, vamos a pasar la próxima por el capítulo 2. Les voy a comentar una serie de conceptos para que lean atentamente ese capítulo, porque vamos a detenernos muy poco. El primero de ellos, Marx, en este capítulo 2, que se titula El proceso de intercambio, se dirige a la esfera, digamos, ya de la circulación de mercancía, y aparece de manera más clara el actor que lleva las mercancías al mercado, que es justamente los propietarios. Acá introduce una dimensión que es muy interesante y va a tener mucha relevancia en todo el resto de la obra, que es el hecho de que para poder producirse el intercambio, los productores tienen que reconocerse unos a otros como propietarios privados. Es decir, va a empezar a aparecer lo que es la relación jurídica, una relación jurídica que tiene un contenido dado por la relación económica, la relación de productores de mercancías, productores privados autónomos unos de otros, que reconocen o dan por presupuesta la igualdad de sus trabajos, y de esa forma hacen comparables sus mercancías unas con otras. Esta idea, léanla, piénsenla, vamos a volver a ella un poco en la reunión siguiente. Y la segunda, que vamos a encontrar en todo el resto del capítulo 2, si se quiere, una llegada por otra vía al mismo punto de este capítulo anterior, que es cómo la acción social de las mercancías
vinculada a la intensificación y extensión del proceso del intercambio, es la que termina segregando a una mercancía peculiar para que juegue el rol de equivalente general, digamos, que es para que juegue el rol de dinero, digamos. Y entonces, una vez llegado a ese punto, esa mercancía segregada por la acción social de las mercancías, que no es otra cosa que la intensificación de los procesos de intercambio, su regularidad, su consolidación, el hecho de que se vuelva habitual y se compruebe que la mercancía oro es más maleable y a la vez es más duradera y más dúctil y por eso sirve mejor para hacer las veces de dinero que la sal o el ganado, que son algunos de los instrumentos que jugaron el rol de valores de uso, que jugaron el rol de equivalente o de dinero en determinadas sociedades, en determinados momentos históricos. Bueno, se va llegando a la fijeza, digamos, de ese rol en las mercancías que mejor lo juegan y entre ellas los metales preciosos, en particular el oro y la plata, terminan siendo de los más indicados. Entonces, ese concepto de acción social de las mercancías y ese recorrido que nuevamente nos lleva al mismo punto y nos lleva de vuelta a discutir el fetichismo del dinero, que es esto que comentaba hace un rato y que Marx vuelve a hacer hincapié al final de este capítulo, que es el hecho de que parece ser el dinero el que otorga el valor a las mercancías y no al opuesto, es otra idea muy, muy importante desarrollada en este capítulo. Que lo que tenemos que ver, como en la anterior, hago mucho hincapié en esto, es Marx presenta una síntesis que va de los intercambios directos, los intercambios de trueque que se darían en los bordes de las sociedades comunitarias, es decir, de las sociedades tribales o formaciones por el estilo, hasta el desarrollo de intercambio generalizado, la producción específica de mercancías para el intercambio y todo lo que está vinculado a eso, que Marx analiza más adelante cuando agarra la acumulación originaria, que es las condiciones que llevan a que gran parte de la sociedad no pueda hacer otra cosa que producir mercancías para intercambiarlas o en última instancia vender su capacidad de trabajo misma como mercancía. Bueno, esas condiciones, el desarrollo de esas condiciones que hacen que se intensifique el intercambio son lo que Marx pretende sintetizar un poco acá, pero centralmente está haciendo una síntesis de los procesos o de la relación lógica que lleva de la mercancía y de las contradicciones de esa mercancía entre valor de uso y valor al dinero, considerando ya desde el primer momento, cuando empiezan a analizar la mercancía, que ya tenemos el capitalismo en su conjunto. Entonces nos está presentando o introduciendo los aspectos lógicos para entender el capitalismo y no haciéndonos una historia que va desde la producción simple y ocasional de mercancías hasta el capitalismo. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Vamos a repasar igual un poco de esto en la próxima reunión del capítulo 2. Los invito a hacer preguntas. Recuerden que esta reunión la pueden volver a ver en cualquier momento de la semana. Pueden, inscríbanse quienes no están inscritos en los foros, inscríbanse y manden por ahí sus consultas, sus preguntas. Recuerden participar ahí y nos vamos a estar viendo la próxima semana, el viernes, para agarrar el capítulo 3 y comenzar también con el capítulo 4. Y vamos a repasar un poco, como les decía, de este capítulo 2. Así que no duden aprovechar, aparte de volver a ver este material, tienen varios videos del seminario 2015 a los que pueden recurrir, el libro de Harvey y el libro de Mandel, que también están disponibles, y en los foros pueden consultar quienes quieran profundizar bibliografía, también está abierta la consulta por esa vía. Les mando un saludo, nos estamos viendo la próxima semana.